Bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos a hablar de algunas de las enfermedades tiroideas más frecuentes, que muchas veces se asocian con otras enfermedades y que dan origen a la disfunción de la glándula tiroides. Entonces, recordando su anatomía, ustedes recuerdan que la glándula tiroides está situada en el cuello. Tiene que ver con relación con el ligamento tiroideo, con el cartílago tiroides, con el cricoides. Está, digamos que abajo de la laringe, por en la parte de enfrente, y tiene un lóbulo piramidal, un lóbulo derecho, un istmo, un lóbulo izquierdo, y más abajo sigue la tráquea. Entonces está situado, decíamos, abajo del cuello, justo abajo de la laringe. Produce principalmente dos hormonas, que son la triiotironina y la tironina, y estas dos hormonas regulan en forma global el metabolismo del organismo, y si ustedes recuerdan, se controla por la pituitaria o hipófisis. Está en el hipotálamo, hay un error. Esta pituitaria produce una hormona que se llama estimulante de la tiroides, que es la TSH, y como su nombre lo dice, estimula que la tiroides produzca las hormonas propiamente dichas T3 y T4. Si ustedes recuerdan, el sistema endocrino funciona de una manera, de un mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces, si hay una adecuada cantidad de hormonas tiroideas, T3 y T4, los niveles de TSH son normales. Si los niveles de T3 y T4 son bajos o de una calidad no muy buena, los niveles de TSH se elevan porque la glándula tiroide, la hipófisis está detectando que no hay un nivel adecuado de hormona y produce o manda la señal de estímulo de la tiroides. Al revés, si los niveles de hormonas tiroideas son muy elevadas, los niveles de TSH disminuyen, y entonces cuando son muy bajas se cae en un hipotiroidismo y el diagnóstico se hace con la elevación de la TSH. La enfermedad de Graves es una enfermedad muy común, ocurre cuando el sistema inmune reacciona en contra de la glándula tiroides y esta se estimula a producir exceso de hormonas, que entonces se produce un hipertiroidismo, y esta afecta aproximadamente a 5 de cada 10,000 personas en Estados Unidos, aunque puede ocurrir a cualquier edad y es más común en mujeres de entre 20 y 50 años de edad, que frecuentemente tienen antecedentes familiares de enfermedades de la tiroides. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Graves? Hay diferentes tipos de exámenes que se utilizan para diagnosticarla. Desde el examen físico, el médico debe revisar primero desde el hábitus exterior, que el paciente si está delgado o delgada, si tiene exoftalmos, si no tiene exoftalmos, y de ver si tiene aumentado el volumen del cuello, que es el bocio, y los ojos para determinar si tiene exoftalmos, que decíamos. Se revisa el pulso o la frecuencia cardíaca, si hay temblores, y se hace preguntas sobre síntomas del historial médico en relación a familiares o individuales, y si este temblor, por ejemplo, es un temblor constante, si tienen insomnio, todos los datos de hipertiroidismo. Los exámenes de sangre principalmente es en base a las hormonas tiroideas que ya decíamos. Cuando hay niveles muy bajos de TSH y elevados de T3 y T4, eso es el diagnóstico de hipertiroidismo. Hay una prueba de captación de yodo radioactivo, que como ustedes saben, la tiroides utiliza yodo para su metabolismo, y cuando la tiroides está hiperactiva utiliza más yodo. Esta es la prueba que consiste en que una persona ingiera una cápsula con una pequeña cantidad de yodo radioactivo y después se mide una cantidad de yodo en unos estudios de medicina nuclear que les pasaron la vez pasada, y cuando existe una alta acumulación de yodo en la tiroides, evidentemente esto hace el diagnóstico de enfermedad de Graves junto con la exploración clínica y las hormonas que estamos comentando. ¿Cómo se trata la enfermedad de Graves? Pues hay diversos fármacos. El que primero se ha utilizado durante muchos años y hasta la fecha es el metimazol.
que es el más utilizado, y cuando hay mujeres embarazadas o lactantes se prefiere el propiltiuracilo. Estos medicamentos ayudan a controlar esta condición, pero generalmente no la curan, solo la controlan y se toman por un tiempo prolongado siempre y cuando no tengan efectos secundarios estos medicamentos. Hay otros tratamientos, bueno, el metimazol tiene efectos secundarios, cuyo efecto más grave es la leucopenia, y cuando la leucopenia es muy severa, obliga necesariamente a suspender el tratamiento. Por eso, antes de iniciar un tratamiento de hipertiroidismo, debe de hacerse una biometría hemática para saber cuál es la cuenta de glóbulos blancos que tiene y los diferentes tipos de glóbulos para poder iniciar un tratamiento. Y estarse vigilando mensualmente o bimestralmente, dependiendo de la intensidad del hipertiroidismo y de la dosis del metimazol, para saber si estamos en riesgo de llevarlo a una leucopenia severa que pueda precipitar infecciones a otro nivel y podemos complicarle más la vida al sujeto en vez de ayudarlo. Los bloqueadores beta-adrenérgicos, por ejemplo el propranolol o atenolol, pueden controlar muchos de los síntomas, especialmente la frecuencia cardíaca, los temblores, la ansiedad que causa la enfermedad de Graves, y disminuyen un poco el efecto periférico de estas hormonas, entonces disminuyen el temblor también. Nuevamente no curan la enfermedad de la tiroides, pero seguirá produciendo esta hormona siempre y cuando no sea un tratamiento más adecuado. Los beta bloqueadores son nada más para el temblor, la ansiedad, básicamente. El yodo radioactivo. Cuando los medicamentos metimazol o propiltiuracilo no tienen un efecto adecuado y tenemos ya dosis altas que estamos sometiendo a un riesgo de que el sujeto tenga una leucopenia grave, entonces se opta por dar yodo radioactivo para destruir la glándula. Posterior a ello, a que se destruya la glándula, y dependiendo de la severidad del hipertiroidismo, de la edad del paciente, del peso corporal, se dan dosis variables de yodo radioactivo que se miden en milicuris. Y una vez que se destruye la glándula, después de varias semanas, entonces los pacientes tendrán que tomar de por vida las hormonas tiroideas porque ya no van a tener glándula tiroides que le esté produciendo esta condición. Sin embargo, el tratamiento con yodo radioactivo puede empeorar el exoftalmos de la enfermedad de Graves, que parece ser que fuera una manifestación independiente, aunque se desencadena de manera simultánea con la enfermedad, con el hipertiroidismo. Porque muchas veces está controlada la tiroides, está controlada, las hormonas tiroideas, se dio ya sea con metimazol o con yodo radioactivo, y el exoftalmo sigue progresando. Entonces, el tratamiento con yodo 131 está indicado en la enfermedad de Graves, el bócido tóxico nodular que es en nódulos tiroideos funcionantes, en ablación de algún nódulo tiroideo remanente o posterior a la tiroidectomía cuando se hace cirugía, en el tratamiento de cáncer tiroideo remanente o metastásico posterior a la tiroidectomía, también está indicado el yodo 131, sobre todo también cuando hay metástasis del cáncer de tiroides, el yodo 131 también ayuda a disminuir estas metástasis. Entonces, el tratamiento de yodo, decíamos que puede empeorar los síntomas, y de hecho esta oftalmopatía de Graves puede ser independiente del hipertiroidismo y puede estar progresando. El manejo conjunto de la oftalmopatía debe ser de manera multidisciplinaria con el endocrinólogo, el oftalmólogo y a veces hasta el cirujano plástico, que actualmente ya hay tratamientos para disminuir la oftalmopatía, sobre todo cuando no cierran bien ya los párpados por la cantidad, por el grado de exoftalmos, llegan a ulcerarse las córneas. Entonces, esta es una indicación ya de una control con cirugía estética y reconstructiva. Este es un ejemplo de un artículo reciente que apareció en enero de este año, en donde a veces es tan severa la enfermedad de Graves que llegan a utilizarse medicamentos como metilprednisolona en dosis endovenosas, y a veces también se asocian con algunos otros medicamentos de tipo inmunosupresor como ciclosporina o azatioprina, dependiendo la intensidad o la severidad de la enfermedad de Graves. Se las traigo nada más para que vean que hasta la fecha sigue siendo un problema a veces tratar la oftalmopatía más que el hipertiroidismo.
Cuando la cirugía está indicada, cuando los medicamentos pueden tener más riesgo que beneficio en ciertos pacientes, ¿verdad? Los medicamentos antitiroideos, o que no está indicada la terapia con yodo porque alguien sea alérgico al yodo, entonces la opción sería la cirugía. Sin embargo, la cirugía tiene ciertos riesgos que en manos no expertas pueden también llevar a un hipoparatiroidismo, porque ustedes se recuerdan, las glándulas paratiroides están a los lados de la tiroides y con la cirugía muchas veces se extraen o se extirpan de manera tal vez iatrogénica las paratiroides, y a veces el nervio recurrente laringio, y entonces puede ser más contraproducente. Desde luego en manos no expertas, tiene que ser un cirujano cabeza y cuello experto y de preferencia oncólogo para el que haga una cirugía a la tiroides, que actualmente casi ya no se hacen, excepto cuando hay cáncer. Ahora bien, la tiroiditis de Hashimoto, esta es una enfermedad autoinmune en la cual se producen anticuerpos antitiroideos y es una causa frecuente de hipotiroidismo subclínico. Es decir, primero hay una tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad viral y que se presenta después de una gripa. Por ejemplo, la doctora que está tosiendo puede tener el riesgo de tener una enfermedad tiroidea dentro de unas semanas, porque son enfermedades virales que generalmente afectan o pueden afectar a la glándula tiroides y esta disfuncionar en algún momento dado. No se sabe cuál es el cuadro inicial, pero sí se ha asociado con virus que desencadenan un mecanismo inmunogénico para producir autoanticuerpos contra la glándula. Esta presentación es igual a cualquier estado hipotiroideo y por lo tanto el tratamiento es de sustitución con hormonas tiroideas. Es más común en las mujeres que en los hombres, en proporción de 14:1. O sea que si alguien tose de varones, seguramente no va a tener, en cambio la doctora sí tiene más chances. Se presenta entre los 20 o 30 años de edad. El cáncer de tiroides es generalmente la presentación de un tumor maligno de crecimiento localizado dentro de la glándula tiroides. No es muy común. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, solo 1 de cada 100 tumores corresponden a este tipo de tumor o de cáncer de tiroides. Y de estos cánceres, el 65-80% se diagnostican como cáncer de tiroides papilar, que es el más frecuente, y ese se cura operando y quitándola la glándula tiroides. Ahí sí está indicada la cirugía. Solamente el 10 al 15% son foliculares, y 5 a 10% son medulares, que son los más agresivos, el carcinoma medular de tiroides, o 3 a 5% es de tipo anaplásico. Es 3 a 5, no es 35. Entonces el más frecuente es el papilar. Si a ustedes les dicen, ¿qué cáncer quieren tener de tiroides? Pidan el papilar, porque se pueden curar si los operan. Si es el medular o si es el anaplásico, ya es más difícil porque habitualmente cuando se diagnostica ya hay metástasis a otros sitios. Entonces es más probable que ocurra entre quienes son sometidos a radioterapia por cirugía de cabeza, de cuello o de tórax. Por ejemplo, alguien que tiene linfoma o que ha padecido linfoma y que le dan radiaciones, puede ser que secundariamente, si está predispuesto genéticamente, pudiera desencadenar o desarrollar después un carcinoma de tiroides. Las radiaciones utilizadas comúnmente antes de los 60 producían para reducir amígdalas crecidas y adenoides, fíjense cómo eran los otorrinos de agresivos, para tratar varios problemas de la piel, tales como el acné, o para el timo agrandado. En los niños a veces daban radiaciones. Entonces, esto desencadenaba en ese entonces muchos cánceres de tiroides. También era probable que ocurra si un miembro de la familia lo ha padecido. Como todos los cánceres, siempre hay predisposición genética de alguna manera. Y también se postula que la carencia de yodo en la dieta podría ser un factor predisponente para el tipo folicular. Sin embargo, esta enfermedad le puede ocurrir a cualquier persona sin necesidad de presentar antecedentes, ¿no? La radiación que se utiliza en los diagnósticos de rayos X, por ejemplo, por los odontólogos, radiografías del cuello, tomografías, etcétera, no tiene relación directa con el cáncer de tiroides. Era la radiación que se utilizaba en aquel entonces para los tratamientos muy radicales y con poco conocimiento de la enfermedad, ¿no?
Entonces representa aproximadamente el 1%, bueno, el 2% de todos los cánceres en las mujeres y 0.3 de los hombres. En nuestro país las tasas estandarizadas son de 3.88 en la mujer y 0.86 en el hombre, eso es más frecuente también en la mujer. Esta es una imagen de medicina nuclear que les pasaron la vez pasada, que es normal, se ven los lóbulos tiroideos, se ven de manera adecuada, se ven que están captando en forma normal. Esta es una hiperplasia nodular o multinodular, es un bocio multinodular, en donde si ustedes ven, déjenme, tengo un señalador aquí. Si ustedes ven la anterior, se ven ambos lóbulos tiroideos, se ve el istmo, se ve el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, captan adecuadamente el material de contraste radioactivo. Y en cambio el bocio multinodular ya se descompuso la arquitectura normal de la glándula tiroides y se ven aquí, se ve un nódulo tiroideo, se ve otro nódulo tiroideo, aquí se ve otro que capta un poco mejor. Estos son los nódulos fríos que se conocen, que son hipocaptantes y que habitualmente no tienen mayor problema, generalmente son quísticos, tanto este como este. Este capta un poco más, este es un poco más vascularizado y tal vez pudiera ser sospechoso de malignidad en algún momento dado. Sin embargo, como es un bocio multinodular, generalmente no es maligno, es parte de los nódulos. Si fuera un nódulo único, este sí sería sujeto a biopsia. Es el nódulo frío que les comento, no sé si lo alcanzan a ver, que está aquí. Es un nódulo único, ¿sí? Y que este nódulo único sí sería sujeto a biopsia por aspiración. Este nódulo tiroideo frío, aquí está, si lo alcanzan a ver. A lo mejor los que están más atrás y están dormidos lo pueden ver más en la pantalla, de mejor resolución que acá. Y aquí
global el metabolismo del organismo, y si ustedes recuerdan, se controla por la pituitaria o hipófisis. Está situada en el hipotálamo, hay un error. Esta pituitaria produce una hormona que se llama estimulante de la tiroides, que es la TSH, y como su nombre lo dice, estimula que la tiroides produzca las hormonas propiamente dichas T3 y T4. Si ustedes recuerdan, el sistema endocrino funciona de una manera, de un mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces, si hay una adecuada cantidad de hormonas tiroideas, T3 y T4, los niveles de TSH son normales. Si los niveles de T3 y T4 son bajos o de una calidad no muy buena, los niveles de TSH se elevan porque la glándula tiroide, la hipófisis, está detectando que no hay un nivel adecuado de hormona y produce o manda la señal de estímulo de la tiroides. Al revés, si los niveles de hormonas tiroideas son muy elevadas, los niveles de TSH disminuyen, y entonces cuando son muy bajas. Bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos a hablar de algunas de las enfermedades tiroideas más frecuentes, que muchas veces se asocian con otras enfermedades y que dan origen a la disfunción de la glándula tiroides. Entonces, recordando su anatomía, ustedes recuerdan que la glándula tiroides está situada en el cuello. Tiene que ver con relación con el ligamento tiroideo, con el cartílago tiroides, con el cricoides. Está, digamos que abajo de la laringe, en la parte de enfrente, y tiene un lóbulo piramidal, un lóbulo derecho, un istmo, un lóbulo izquierdo, y más abajo sigue la tráquea. Entonces está situado, decíamos, abajo del cuello, justo abajo de la laringe. Produce principalmente dos hormonas, que son la triiotironina y la tironina, y estas dos hormonas regulan en forma durante muchos años y hasta la fecha es el metimazol, que es el más utilizado, y cuando hay mujeres embarazadas o lactantes se prefiere el propiltiuracilo. Estos medicamentos ayudan a controlar esta condición, pero generalmente no la curan, solo la controlan, y se toman por un tiempo prolongado siempre y cuando no tengan efectos secundarios estos medicamentos. Hay otros tratamientos. El metimazol tiene efectos secundarios, cuyo efecto más grave es la leucopenia, y cuando la leucopenia es muy severa, obliga necesariamente a suspender el tratamiento. Por eso, antes de iniciar un tratamiento de hipertiroidismo, debe de hacerse una biometría hemática para saber cuál es la cuenta de glóbulos blancos que tiene y los diferentes tipos de glóbulos para poder iniciar un tratamiento. Y estarse vigilando mensualmente o bimestralmente, dependiendo de la intensidad del hipertiroidismo y de la dosis del metimazol, para saber si estamos en riesgo de llevarlo a una leucopenia severa que pueda precipitar infecciones a otro nivel y podemos complicarle más la vida al sujeto en vez de ayudarlo. Y se hace preguntas sobre síntomas del historial médico en relación a familiares o individuales, y si este temblor, por ejemplo, es un temblor constante, si tienen insomnio, todos los datos de hipertiroidismo. Los exámenes de sangre principalmente es en base a las hormonas tiroideas que ya decíamos. Cuando hay niveles muy bajos de TSH y elevados de T3 y T4, eso es el diagnóstico de hipertiroidismo. Hay una prueba de captación de yodo radioactivo, que como ustedes saben, la tiroides utiliza yodo para su metabolismo, y cuando la tiroides está hiperactiva utiliza más yodo. Esta es la prueba, consiste en que una persona ingiera una cápsula con una pequeña cantidad de yodo radioactivo y después se mide una cantidad de yodo en unos estudios de medicina nuclear que les pasaron la vez pasada, y cuando existe una alta acumulación de yodo en la tiroides, evidentemente esto hace el diagnóstico de enfermedad de Graves junto con la exploración clínica y las hormonas que estamos comentando. ¿Cómo se trata la enfermedad de Graves? Pues hay diversos fármacos. El que primero se ha utilizado se cae en un hipotiroidismo y el diagnóstico se hace con la elevación de la TSH.
La enfermedad de Graves es una enfermedad muy común, ocurre cuando el sistema inmune reacciona en contra de la glándula tiroides y esta se estimula a producir exceso de hormonas, que entonces se produce un hipertiroidismo, y esta afecta aproximadamente a 5 de cada 10,000 personas en Estados Unidos, aunque puede ocurrir a cualquier edad y es más común en mujeres de entre 20 y 50 años de edad, que frecuentemente tienen antecedentes familiares de enfermedades de la tiroides. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Graves? Hay diferentes tipos de exámenes que se utilizan para diagnosticarla. Desde el examen físico, el médico debe revisar primero desde el hábitus exterior, que el paciente si está delgado o delgada, si tiene exoftalmos, si no tiene exoftalmos, y si tiene aumentado el volumen del cuello, que es el bocio, y los ojos para determinar si tiene exoftalmos que decíamos. Se revisa el pulso o la frecuencia cardíaca, si hay temblores,